Antes de comenzar a revisar el documento en marco conceptual, es importante recordar, ¿no es cierto?, la importancia que tienen las normas internacionales de información financiera, principalmente atendiendo a la necesidad de los distintos usuarios de la información para el proceso de toma de decisiones. Entonces, en esta lámina tenemos acá algunos elementos, ¿no es cierto?, que destacan la importancia de estas normas. Respecto, ¿no es cierto?, de la claridad de la información, de tener una información de carácter transparente, fiable, uniforme para los distintos, ¿no es cierto?, usuarios de la información, es muy importante, ¿no es cierto?, que tengamos presente esta característica en torno, digamos, a la importancia de las normas. También en relación a optimizar algunos procesos, tanto fiscales como tributarios. Si bien es cierto, el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, en un principio dijo estar alejado de este cambio normativo, cada vez ha tenido que ir, por supuesto, capacitando a sus fiscalizadores porque para poder revisar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las normas tributarias también ha sido importante entender cómo hoy día las empresas presentan información de carácter financiero. Mejora la calidad de la información, es decir, tengo más elementos, más herramientas hoy día en términos de la información que es revelada a los distintos usuarios. Y esto ha permitido también la incursión en nuevos mercados a ser un estándar globalizado. Nos ha permitido, por cierto, tener interacción y transacciones, operaciones, inversiones con otros países, ¿no es cierto?, del mundo donde hoy día también se utilizan estas normas internacionales. Y eso, por supuesto, que nos permite un proceso de toma de decisiones, ¿no es cierto?, mucho más ajustada a la realidad empresarial de hoy día, la realidad empresarial que es compleja, dado, ¿no es cierto?, las distintas operaciones y transacciones que hoy día en el mercado se están realizando y permite, por cierto, ¿no es cierto?, comparar la información entre distintas entidades para que las empresas, ¿no es cierto?, puedan desarrollarse e ir creciendo. Estos aspectos son relevantes al momento de poder entender por qué es tan importante que nosotros hoy día manejemos los conceptos básicos que subyacen de estas normas internacionales de información financiera y que van a permitir en el futuro, por supuesto, a ustedes desempeñarse en forma óptima dentro de las distintas organizaciones donde se aplican estas normas. En términos de evolución del marco conceptual, vamos a revisar, ¿no es cierto?, una línea de tiempo respecto de los distintos marcos conceptuales que han existido, digamos, a lo largo del tiempo. Pero es importante que desde hace tiempo ya dos organismos importantes emisores de normas, como es el IASB y el FASB, el IASB, que es el organismo, como lo vimos en la clase anterior, que emite las normas internacionales de información financiera, en conjunto con el FASB, que es el organismo que emite las normas estadounidenses o las US GAAP, han estado trabajando permanentemente en tratar de alinear algunos conceptos básicos en torno a las normas de contabilidad. Y en ese sentido es que han trabajado en conjunto también para poder llegar a un consenso respecto de un único marco conceptual. En ese sentido es que el último marco conceptual del 2018, ¿no es cierto?, nace y surge en este proyecto conjunto del IASB y el FASB, donde los principales elementos que fueron discutidos, analizados y modificados son los conceptos de medición, incluyendo qué se debe tener en cuenta al seleccionar una base de medición, es decir, de cuantificación, qué valor va a tener un elemento dentro de los estados financieros, cómo hoy día debo reconocerlos en términos cuantitativos. A eso se refiere, ¿no es cierto?, las distintas formas de medición que este mismo marco conceptual nos entrega el día de hoy. También habla de los conceptos de presentación y revelación de la información de los estados financieros.
incluyendo cuando estos se deben clasificar como ingresos y gastos en otro resultado integral. Es importante que este marco conceptual hoy día nos va a entregar elementos importantes en términos de qué información es importante poder entregar, que sea de utilidad, ¿no es cierto?, para los usuarios de la información financiera en torno, digamos, a cada uno de los elementos que son mostrados en estos informes contables. La actualización sobre las definiciones de activo y pasivo. También es importante los ajustes que se realizaron a estas definiciones que vienen a precisar aún más la identificación de cada uno de estos conceptos. Y finalmente, las aclaraciones sobre el papel de la incertidumbre que se presenta al momento de realizar las mediciones. Ciertamente, la incertidumbre es parte de la esencia de lo que es la presentación o preparación de la información, porque hay muchos aspectos que la empresa no controla, no puede, ¿no es cierto?, tener una certeza respecto de ciertas situaciones que podrían afectar la entidad. Y en ese contexto es que obviamente vamos a incorporar este escenario de incertidumbres, de cambios que se pueden producir en el entorno a través de las distintas formas de medir o cuantificar un elemento en los estados financieros. Como les indicaba, el marco conceptual, ¿no es cierto?, es un documento que ha emitido estos organismos de carácter internacional. En el año 1989 tenemos la primera versión de este marco conceptual. En esa época emitida por el IAS. Recuerden que el IASB hasta el año 2001 se denominaba IASC y es aquí en este organismo donde se emitieron las distintas normas internacionales de contabilidad o NIC. En el año 2010, ya en este trabajo, ¿no es cierto?, conjunto de poder homogenizar, alinear algunos estándares, ¿no es cierto?, el IASB y el FASB emiten en conjunto el marco conceptual. Este marco conceptual tenía ya elementos mucho más precisos respecto del primer marco conceptual que fue emitido en el año 1989. Sin embargo, faltaban algunos elementos que no estaban incorporados. De hecho, si uno leía el marco conceptual del 2010, encontraba un capítulo vacío que decía la entidad que informa. Ese capítulo no tenía contenido, ya que había quedado así descrito como un elemento que era importante revisar y analizar, pero que en esa época aún no se trabajaba. Ya en el marco conceptual del año 2018 sí podemos encontrar un capítulo completo, ¿no es cierto?, donde aparece los estados financieros y la entidad que informa, y allí, por supuesto, se adicionan otros elementos que discutimos recientemente en la lámina anterior. También es importante ir desglosando los aspectos más relevantes de este documento, que es la base para la elaboración de las normas internacionales de información financiera. Y es precisamente poder establecer cuál es el objetivo del marco conceptual, cuál es su fin, cuál es su propósito. En primer lugar, por supuesto, lo referido a ayudar al Consejo a desarrollar las normas internacionales de información financiera. Esto es tener una base teórica que permite el pilar fundamental donde cada una de las normas se van a ir cimentando. También asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes. Esto es, cada una de las normas internacionales de información financiera va a tener algunos aspectos donde la empresa va a tener que decidir qué criterio va a utilizar en torno a lo que la normativa me entrega como opción. En ese sentido, el marco conceptual va a permitir o ayudar a los preparadores de la información financiera a decidir qué política, cuál criterio es el que va a utilizar y el que mejor les sirve para los fines de información. Y por otro lado, ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas internacionales de información financiera, que es un propósito muy importante de este documento para, ¿no es cierto?, poder comprender, entender qué es lo que subyace bajo la información que están presentando las distintas entidades.
El nuevo marco conceptual del 2018 se divide en 8 capítulos. Tenemos el primer capítulo relacionado con el objetivo de la información financiera con propósito general. Luego vienen las características cualitativas de la información financiera de utilidad, los estados financieros y la entidad que informa, los elementos de los estados financieros, reconocimiento y baja en las cuentas, medición, presentación e información a revelar y los conceptos de capital y de mantenimiento de este. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Desde los primeros cursos de contabilidad nosotros hemos dado énfasis a cuál es el objetivo, la meta que pretende la información financiera, ¿no es cierto?, que es elaborada por las distintas entidades. Porque es importante saber hacia dónde nos dirigimos para ver cuál es el camino que tenemos que recorrer para poder alcanzar este objetivo. Bueno, el objetivo principal es proveer información de carácter financiero de la entidad a la cual, ¿no es cierto?, se requiere informar hacia los distintos usuarios de la información financiera. Entonces, en la meta, el objetivo de la contabilidad desde esta perspectiva es generar información de carácter financiero, es decir, basado en una estructura financiera aplicando las distintas normas internacionales de información financiera, ¿ya? ¿Y para qué vamos a generar esta información? Para que sea de utilidad para diversas entidades, personas que son los que nosotros hemos identificado como los principales usuarios de la información. Y estos son, por ejemplo, los prestamistas, los inversores y otros acreedores. Cuando nosotros revisamos este marco conceptual, podemos establecer allí que si bien es cierto, existen distintos usuarios de la información financiera, los principales a quienes va dirigido esta información están en este grupo de usuarios, prestamistas, inversionistas y otros acreedores. ¿Y para qué necesitan ellos esta información? La necesitan para tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones van a tomar estos usuarios de la información? Bueno, decisiones de compra, de venta, de mantenimiento de patrimonio. En el caso de los inversores, si compro más acciones, más unidades de propiedad de la empresa, o si tomo la decisión de vender, o si me arriesgo a mantener esas acciones, ¿no es cierto?, durante el tiempo que yo cree o estime que sea necesario. Entonces, es muy importante para los inversores saber si me mantengo en la empresa, aumento la participación en esa empresa o finalmente vendo mis acciones, ¿no es cierto?, y me voy hacia otra inversión. El suministro o la cancelación de préstamos y otras formas de crédito. Por cierto que para los acreedores o prestamistas esta es una decisión muy importante. La información financiera va a permitir que estos usuarios puedan tomar decisiones si es que otorgan créditos, si es que ofrecen tasas, por ejemplo, de financiamiento importantes, dependiendo de la información que estoy obteniendo en estos informes. Y también otro elemento importante es ejercer el derecho a voto, en el caso, ¿no es cierto?, de los inversionistas o accionistas, ¿no es cierto?, como lo conocemos, estos usuarios de la información financiera, ¿no es cierto?, participan dentro de la entidad a través de ejercer su derecho a voto en las distintas instancias que ésta genera para poder oír, ¿no es cierto?, y tener la participación de quienes son los dueños o propietarios de la entidad. Hay conceptos importantes que están vertidos en este marco conceptual, principalmente, ¿no es cierto?, asociados a este objetivo de la información financiera. Y aquí nos habla de los recursos económicos y de los derechos sobre los acreedores. Entonces, ¿para qué es necesario poder identificar estos recursos económicos y los derechos que se tienen, ¿no es cierto?, o que tienen los acreedores sobre estos mismos recursos? Principalmente para identificar las fortalezas y debilidades financieras de la entidad. Necesito saber con qué elementos cuenta, con qué recursos, con qué activos la entidad hoy día puede respaldar sus operaciones. Porque de esa manera nos permite también poder saber si la empresa podría
o está en condiciones, ¿no es cierto?, de poder cancelar sus obligaciones en el corto y en el largo plazo. Entonces, a través de estos conceptos de recursos económicos y derechos, la empresa puede determinar a través, ¿no es cierto?, de la información que está presente en los estados financieros, la liquidez y la solvencia de la entidad, es decir, la capacidad de pago de las obligaciones en el corto plazo y la capacidad de pago que tiene la empresa para también cumplir con obligaciones en el largo plazo. Entonces, son muy importantes estos conceptos que nosotros los tradujimos, ¿no es cierto?, en su momento a través de los conceptos de activos y pasivos. Otro concepto importante es el devengo, que describe los efectos de las transacciones y otros sucesos o circunstancias sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores de la entidad, que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. La contabilidad, la información financiera está estructurada en base a este criterio, al devengo, independiente si una transacción económica ha generado un movimiento efectivo tanto de entrada como salida, si el hecho económico ocurrió y afecta a la información financiera, ese hecho económico debe ser mostrado, ¿ya? Por eso es que tanto recursos como obligaciones son mostradas, ¿no es cierto?, independiente de que hayan sido pagados los derechos de los clientes o la empresa haya cumplido con sus obligaciones de pago, por ejemplo, a los proveedores. Luego tenemos las características cualitativas de la información financiera, que son muy importantes para ir descubriendo cuáles son los aspectos que hacen útil la información financiera, cuáles son los atributos que realmente se tienen que dar para que se dé esta lógica de ser una herramienta, ¿no es cierto?, de utilidad para la toma de decisiones de los distintos usuarios de la información. Y dentro de las características cualitativas, el marco conceptual hace una separación entre aquellas características que son de carácter fundamental como de aquellas características que son de mejora. Entonces ahí nos habla del concepto de relevancia, de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la información. Hablamos de relevancia cuando una información es capaz de influir en la toma de decisiones de los distintos usuarios, ¿ya? Y esto es que esta información tenga, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de tener un carácter de predicción, es decir, me puedo anticipar a los hechos futuros a través de la información que estoy obteniendo. Pero a su vez, esta característica de predicción también tiene un componente de confirmación, es decir, en un momento determinado yo voy a poder confirmar que aquello que predije se cumplió o no se cumplió, como por ejemplo el poder establecer eh, la proyección de los ingresos por venta que la empresa tiene o que va a tener en el futuro. Entonces yo puedo proyectar a través de la información financiera eh, los ingresos que la empresa pudiese, ¿no es cierto?, obtener en los próximos años, ¿ya? Y fijarme un horizonte de tiempo donde voy a ir estimando, digamos, esta proyección. Pero a su vez, en cada año que vaya realizándose, voy a poder confirmar si esa predicción se cumplió o no se cumplió. Entonces, en ese contexto es que la relevancia cumple un papel fundamental al momento de la toma de decisiones para los distintos usuarios. También es importante reconocer en esta característica cualitativa el concepto de materialidad. Cuando el marco conceptual habla de materialidad o significancia relativa, lo que está estableciendo es que no existe un parámetro, un criterio que establezca un horizonte, un límite de lo que es importante, de lo que no es importante. La información financiera debe contener todos los elementos, ¿no es cierto?, que han influido en las distintas transacciones económicas durante un periodo. Pero sin embargo, es importante reconocer que tenemos allí que considerar algunos elementos que permitan una discreción o discriminar algunos elementos para poder mostrarlos dentro de la información financiera. Es así como tomar decisiones respecto de si un bien debe ser considerado activo
o gasto, ¿ya? Independiente, digamos, de la aplicación del concepto, también es una decisión que va a estar fundada en base, digamos, a la relevancia de la información en los estados financieros. Por otro lado, la representación fiel es otra de las características fundamentales que es muy importante porque nos da la credibilidad, nos muestra la imagen real de una entidad a una fecha determinada. Y para eso, por supuesto, que necesitamos una serie de elementos que nos permitan poder llegar a obtener esta imagen fiel de lo que es la entidad a un momento determinado. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de representación fiel, hablamos de que la información tiene que ser completa. No puedo ocultar información, no puedo omitir información que es importante para poder mostrar dentro de los estados financieros. Que la información debe ser neutral, es decir, no debe haber un sesgo en cuanto a cómo se está mostrando la información financiera, dependiendo de los intereses que existen respecto de aquella información. Debo ser objetivos, debo aplicar correctamente lo que son las normas internacionales de información financiera y no dejarme influir por, ¿no es cierto?, influencias respecto de los distintos usuarios que existen y que, por cierto, tienen intereses muy distintos respecto de la información. También debemos considerar en esta representación fiel que la información no debe presentar errores significativos, ya que debe corresponder, por cierto, a la situación real de la entidad. Y esto es muy importante considerarlo porque el hecho de que no existan errores de presentación no quiere decir que la información o el valor presentado respecto de un elemento en los estados financieros es el valor exacto, porque la norma nos permite incorporar algunas estimaciones que son necesarias para mostrar la representación fiel de la entidad. Y en ese contexto, lo que nosotros necesitamos es validar esa información a través de los procedimientos que se utilizaron para llegar a esa estimación que estamos realizando, ¿ya? Entonces es muy importante que eso lo tengamos presente al momento de considerar que una información cumple con esta característica cualitativa de representación fiel. Por otro lado, tenemos el complemento de características cualitativas que apuntan, ¿no es cierto?, a la mejora de esta calidad de información. Y ahí nos encontramos con la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. La comparabilidad está dada ciertamente por la posibilidad de poder comparar información de una entidad con otra entidad, pero tan importante como eso es comparar información de un periodo a otro para poder tener una imagen mucho más concreta que nos permita predecir o proyectar el futuro de la entidad. No puedo hacer una evaluación con la información de un solo periodo, porque pudiese errar en mi interpretación respecto de los resultados obtenidos, por ejemplo, en un ejercicio, ¿ya? Si no lo comparo con el año anterior, es imposible que sepa si estamos mejorando o si hemos tenido un retroceso. Por eso es muy importante esta característica cualitativa de la comparabilidad. Por otro lado, tenemos la verificabilidad, que nos permite poder someter a una revisión, a un control, la información que se está presentando. Entonces, si bien es cierto, la información financiera se cuantifica, se mide y se expresa, deben existir herramientas que nos permitan poder hacer un chequeo y un control respecto de esa información, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintas instancias donde nosotros podemos verificar que efectivamente se realizan o se expresan de buena forma las distintas cuentas o los distintos elementos dentro de los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de la existencia, el valor de las existencias al final de un periodo lo puedo comprobar a través de hacer un arqueo, ¿no es cierto?, un inventario
al 31 de diciembre, de tal manera de poder comprobar que efectivamente el valor que dice el estado financiero es el que corresponde al que tengo físicamente. Respecto de la oportunidad, también es importante este concepto de oportunidad para mejorar la calidad de la información. La información no la puedo tener en 2 o 3 semanas más si la decisión la debo tomar hoy. Debe existir, ¿no es cierto?, la forma, las metodologías o sistemas que nos permitan poder obtener en el momento en que se necesita la información financiera. De esa manera va a ser útil para la toma de decisiones. Por último, la comprensibilidad está dada por los elementos que va a mostrar el estado financiero que cumple con los criterios establecidos en las distintas normas internacionales de información financiera. Quienes tengan que tomar decisiones respecto de la información financiera deben estar capacitados para poder entender lo que allí se está mostrando. Por lo tanto, la comprensibilidad está orientado a que se exprese de acuerdo a lo que indica la norma la información dentro de los estados financieros. Sin duda que todas estas características cualitativas de la información van a tener ciertas restricciones en términos de el costo, ¿no es cierto?, que signifique eh, materializar, llevar a cabo los procesos, ¿no es cierto?, de generación de información al cumplir con estas características cualitativas, ¿ya? Es importante considerar este elemento porque, por ejemplo, una pequeña empresa, para poder cumplir con todas estas características, ¿no es cierto?, cualitativas, tal vez no necesita un apoyo, un software de gran envergadura, ¿no es cierto?, para poder mostrar información financiera, dado que el nivel de operaciones que tiene no es tan grande. Por lo tanto, tener un RP, por ejemplo, para lo que es el proceso de la generación de la información, parece totalmente desproporcionado en términos del costo que significaría para esa entidad poder obtener este RP. Entonces tengo que siempre ir moderando en términos de los beneficios que reporta la información respecto de su costo. Sin embargo, para una empresa grande, sin duda que ese costo va a ser mínimo respecto de los beneficios que va a obtener, ya que el volumen de procesamiento de la información es mucho mayor. Por otra parte, los estados financieros y la entidad que informa es otro de los capítulos que nosotros revisamos en este marco conceptual, donde nos entrega, ¿no es cierto?, ya algunos elementos que van a ser importantes para entender cómo se va a materializar la información financiera. Entonces acá nos encontramos, ¿no es cierto?, con aquellos informes que van a proporcionar información sobre los recursos económicos que la entidad tiene y los derechos también que la entidad ha contraído con otras personas o otras entidades, así como también aquellos cambios que se pueden producir, ¿no es cierto?, en cada uno de estos elementos. Es importante entonces aquí establecer que vamos a tener un conjunto de informes que son, ¿no es cierto?, los que hemos revisado en clases anteriores: el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y las notas explicativas de los estados financieros. También es importante señalar que todos estos informes que se van a preparar, que se van a presentar, corresponden a la situación de una entidad que informa. Y es importante que esto lo tengamos claro respecto de que es posible que una entidad tenga subentidades. Por lo tanto, hay que precisar claramente cuando estamos hablando de la entidad en forma individual o cuando estamos hablando de la entidad como un conjunto de entidades, ¿no es cierto?, que están bajo una figura social. Entonces, debemos, ¿no es cierto?, tener ese cuidado y esa precisión al momento de mostrar la información en estos informes.
También otro elemento importante a considerar en la presentación de la información es el periodo en que se informa. Cada cuánto vamos a mostrar estos estados financieros. El periodo, a qué tiempo, a qué lapso de tiempo corresponde. ¿Es información de carácter anual? ¿Es información de carácter trimestral? ¿Es información de carácter semestral? ¿Es información de carácter mensual? Se tiene que señalar la estructura respecto del periodo en el cual nosotros vamos a informar eh, estos estados financieros o vamos a preparar estos estados financieros. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, también la identificación de la fecha de corte, porque hasta esa fecha se van a tomar en cuenta todas las transacciones que hayan ocurrido hasta ese momento, pero un día después son transacciones que no van a estar representadas en ese estado financiero, sino que en el siguiente. Otro de los conceptos importantes que se establecen en este punto, en este capítulo, es el concepto de empresa en marcha, que es muy importante para poder establecer una medición precisa de los elementos que conforman los estados financieros. El concepto de empresa en marcha significa que estamos asumiendo que hay una continuidad en las operaciones de la empresa, es decir, que hay una vida indefinida en términos de las operaciones que ella va a realizar, que no tenga un término, una fecha donde se va a cerrar las actividades. Por esa razón, las formas en las cuales se mide los estados financieros son las que se establecen en este marco conceptual. Si tuviese alguna indicación, algún indicador de discontinuidad, de cierre, de quiebra de la entidad, el criterio de medición sería totalmente distinto al que estoy usando mientras la empresa continúa en funcionamiento. Respecto de la perspectiva de los estados financieros, también es importante, ¿no es cierto?, que la información sobre las transacciones eh, se realizan desde la perspectiva de la entidad, desde las características fundamentales, ¿no es cierto?, que tiene cada una de las entidades que va a preparar la información financiera. Cada empresa tendrá la oportunidad de analizar la norma internacional y poder definir qué política contable es la que más se ajusta a las necesidades de información. Entonces, se requiere hacer este análisis y definición de las políticas contables para poder mostrarla dentro de estos mismos informes. Por otra parte, tenemos, ¿no es cierto?, los elementos de los estados financieros, aquellos conceptos básicos que son los que nos van a permitir mostrar la información a través de los distintos informes. Hablábamos de la situación financiera de la entidad como los recursos y obligaciones que tiene la entidad a una fecha determinada. Ya en los cursos, ¿no es cierto?, anteriores, vimos que sus recursos y obligaciones se traducían en tres conceptos básicos de la contabilidad, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Mientras que los resultados económicos que tiene una entidad se van a traducir en dos elementos como son los ingresos y los gastos. Los distintos estados financieros entonces van a versar o se van a referir o van a mostrar en distintos aspectos estos cinco elementos. No existen otros. Son solo estos cinco elementos los que forman parte de la información que se va a mostrar en los distintos informes que acabamos de mencionar. El concepto de activo se refiere a un recurso económico presente, es decir, actual, de hoy, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, es decir, un recurso económico, un bien que la empresa va a poseer para poder desarrollar ciertas actividades que son la esencia de su actividad económica. Entonces, dentro de estos elementos, nosotros nos encontramos con eh, activos como, por ejemplo, el, los bienes raíces, los computadores, ¿cierto? Que son recursos económicos que la empresa utiliza para poder desarrollar sus actividades, de las cuales tiene el poder de control sobre estos bienes, porque decide
cómo va a utilizar y qué hacer con estos bienes, ¿ya? Y por supuesto que provienen de resultados de sucesos pasados, porque la incorporación de un elemento de activo tiene que ver con una definición, con una planificación en torno a ciertas actividades o transacciones que ocurrieron con anterioridad. Es importante, ¿no es cierto?, entonces, recalcar en este concepto de activo la identificación de bienes, ¿no es cierto?, de naturaleza tangible, pero también intangible, que la empresa tiene la capacidad de controlar, de disponer en la forma que ella lo requiera, estos bienes, ¿no es cierto?, para ser usados, ¿no es cierto?, por la entidad. Pero también un recurso económico puede ser un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Entonces, no solamente voy a hablar de bienes físicos o intangibles, sino que también de derechos que la empresa puede tener. Derecho a percibir un pago por una venta realizada al crédito, por ejemplo, ¿ya? Es importante que cada uno de estos recursos económicos que la empresa tiene tenga un potencial de generar beneficios económicos a futuro. Y ojo que en este contexto es que al menos tengo la información de que existe ese potencial, independiente de que ello llegue a ocurrir o no llegue a ocurrir, ¿ya? Cuando hablamos de potencial de generar beneficios económicos futuros, nos referimos a aquel elemento que a través de su uso me va a permitir generar ingresos a lo largo del tiempo en la entidad. Por ejemplo, si yo tengo una maquinaria la voy a tener dentro de la empresa por un tiempo prolongado, que ya vamos a ver en las normas siguientes, va a tener un tiempo limitado, que es la vida útil, pero por lo menos sobrepasa un ejercicio contable. Entonces, esa maquinaria, al realizar su actividad, que es la producción, al producir, se va a generar las ventas o posibles ventas de esos productos. A eso se refiere con los beneficios económicos, ¿no es cierto?, que la empresa tendrá en el tiempo en el cual va a utilizar ese recurso económico, ¿ya? Así que es muy importante considerar ese concepto. En el caso de los pasivos, dice que es una obligación presente, es decir, por alguna razón, ya sea a través de una obligación que esté explícita a través de un contrato o que esté implícita a través de una declaración, la empresa o la entidad está obligada a transferir recursos económicos como resultado de, ¿no es cierto?, sucesos pasados. Es decir, yo hoy día sé que voy a tener que pagar esta obligación en el futuro, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de este concepto de pasivo, es muy importante, ¿no es cierto?, que exista la certeza de que hay una obligación, de que existe la obligación, independiente de que si tengo alguna incertidumbre respecto de cuándo voy a pagar o cuánto voy a pagar. Vamos a ver a través de la NIC 37 cómo se va a configurar este concepto de pasivo a través de lo que son las provisiones y los pasivos contingentes, ¿ya? Entonces, la obligación existe, está por distintas vías, ya sea a través de los contratos que hoy día pactado con las distintas entidades financieras o de otros acreedores, o a través de alguna declaración pública, de alguna legislación que existe y que me va a obligar a incurrir, ¿no es cierto?, en un pago futuro. El patrimonio se define como la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. En este caso tenemos este concepto de patrimonio que está relacionado con esta definición a través de la ecuación contable. Si ustedes recuerdan, determinábamos, ¿no es cierto?, la ecuación contable a través de la igualdad entre activos y pasivos y patrimonio. Y en esa misma ecuación lo que nosotros hacíamos era despejar el concepto de patrimonio y lo que nos quedaban eran los activos menos los pasivos. Este patrimonio entonces viene a representar
aquella fuente de financiamiento interna de la empresa, aquellos recursos que han sido aportados por los dueños de la entidad y por la generación de los recursos propios producidos por la misma entidad. Vamos a encontrar varios conceptos aquí dentro de eh, el elemento patrimonio, ¿no es cierto? Como el capital, como las utilidades retenidas, utilidades acumuladas y otros conceptos más que hemos ido revisando a lo largo del tiempo y que vamos a volver a reforzar más adelante. Los ingresos son los incrementos, es decir, aumentos en los activos o disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos a los relacionados con las aportaciones de los tenedores de derechos sobre este. Es decir, el valor de la empresa puede aumentar a través de los aportes de los dueños, pero cuando este aumenta por otras vías, es lo que nosotros hablamos de ingresos. Es decir, por ejemplo, si se realiza una venta, ya sea en pago en efectivo o el crédito, lo que tengo es el aumento de un activo contra el aumento del reconocimiento de este ingreso por venta que hoy día se está generando. Estoy cediendo algo, un valor mayor, por lo tanto se me genera un incremento, ¿no es cierto?, en el flujo efectivo a través de caja o en el derecho por cobrar, pero es provocado por este incremento, ¿no es cierto?, en el patrimonio que no es producto del aporte del dueño, sino que es producto de la actividad mercantil de la empresa. Mientras que las disminuciones en activos o incrementos en los pasivos son los que nosotros denominamos gastos. Aquí todo lo contrario, vamos a tener bajas, disminuciones, ¿no es cierto?, en el valor de los activos, producto de una disminución también que se puede generar en el patrimonio. Por ejemplo, hay un costo que tenemos que incurrir respecto de los consumos básicos, agua, luz, ¿no es cierto?, comunicaciones, que son necesarias para la actividad de la entidad. Por lo tanto, eso va a generar una disminución del patrimonio que está reflejado también en la disminución, ¿no es cierto?, de los activos, ¿ya? Si tengo una pérdida de un bien inventariable, de una existencia, voy a tener también una disminución, ¿no es cierto?, en lo que son los activos de la entidad, ¿ya? También se puede dar la figura al contrario, es decir, puedo reconocer un gasto cuando veo incrementado el valor de los pasivos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la repactación de una deuda considerando em, los gastos que están asociados a ese interés. Voy a tener un incremento en el valor del pasivo producto, digamos, de los gastos que debo incurrir. Las definiciones de cada uno de estos elementos son muy importantes para poder identificar cuando tengamos una transacción económica qué elemento se está moviendo en ese hecho económico. Recordemos además que existen técnicas de tratamiento sobre las cuentas contables. Entonces, al momento de llevar a cabo un proceso de registro contable asociado a un ajuste o a una situación aplicable a la norma, debemos tener claridad si lo que se está viendo afectado es un elemento de activo, o es gasto, o es ingreso, o es pasivo, o es patrimonio, y posteriormente identificar qué le está sucediendo a ese elemento contable. ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? De esa manera voy a poder identificar si debo hacer un cargo o un abono en el asiento respectivo. Otro de los conceptos importantes que establece este marco conceptual es el reconocimiento y las bajas a la cuenta. ¿En qué momento, cuándo se incorpora una transacción económica con los elementos que he identificado a la información financiera? ¿En qué momento se registra la transacción? ¿Cuál va a ser el costo que va a tener esa transacción, ¿no es cierto?, y que va a ser incorporado. Entonces, este documento nos establece algunos criterios de carácter general. Por cierto, que habla y va especificando si es un elemento de activo, pasivo, patrimonio.
Pero en general, el reconocimiento ocurre cuando se cumple la definición de un elemento de los estados financieros, es decir, cuando veo reflejado en aquella transacción que está presente un elemento de activo o pasivo o patrimonio, ingreso y gasto. Cuando soy capaz de identificar que lo que está presente en esa transacción está cumpliendo con la definición de cada uno de estos elementos, es un criterio que debo considerar para decir se va a reconocer. Pero además de saber si se cumple o no con la definición de cada uno de estos elementos, tengo que poder medir, cuantificar ese elemento con cierta fiabilidad o confiabilidad. Es decir, debo tener alguna herramienta que permita poder valorar lo más cercano a lo real el valor, ¿no es cierto?, que debemos registrar en la contabilidad de la empresa. En este caso, muchas de las transacciones no tienen discusión porque tienen su documento mercantil que avala el valor, ¿no es cierto?, que debe ser considerado al momento de la incorporación a los estados financieros. Sin embargo, hay ciertas transacciones económicas que no es tan sencillo el poder identificar el costo. Por ejemplo, hoy día hay una gran preocupación en el sector público de poder cuantificar, por ejemplo, los Moai que existen en la isla de Pascua. ¿A qué valor los reconozco? ¿Cuál es el valor que tiene un Moai? ¿Cómo lo puedo determinar? No existe en el mercado la venta de Moais. No existe. Por lo tanto, ¿cómo llego a definir cuál es el valor fiable de ese elemento contable? Sin duda que puede ser reconocido como un activo, ¿cierto? Por el valor que significa para el país como patrimonio ese elemento cultural, pero ¿y a qué valor? Entonces existen ahí algunas técnicas o procedimientos que se están revisando para poder llegar a que se pueda reconocer ese bien dentro de la contabilidad, en este caso gubernamental. Pero también existe la baja en las cuentas, que es, ¿no es cierto?, la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo, ¿ya? Es decir, cuando estos elementos deben retirarse de la presentación de la situación financiera de una entidad. Entonces, principalmente esto se da cuando la partida ya no cumple con la definición de un activo o un pasivo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos los ajustes por el costo de venta, lo que hacíamos era dar de baja, es decir, retirar del activo aquellos bienes que se estaban vendiendo, porque ahora se transforman en un elemento de gasto. Entonces, en ese caso, este proceso, ¿no es cierto?, era un proceso gradual que tenía que ver con los ajustes de carácter mensual que realizábamos, ¿no es cierto?, en ese contexto. Otro de los aspectos muy importantes que establece este marco conceptual es la medición de los estados financieros, es decir, qué criterios voy a utilizar para cuantificar, medir un elemento que va a estar presente en estos informes contables. En este marco conceptual entonces nos aparecen dos conceptos fundamentales para poder orientarnos la forma en la cual vamos a cuantificar estos elementos. Uno es el costo histórico y el otro el valor corriente. Bueno, el costo histórico, ¿no es cierto?, es un valor que existe desde la norma nacional y que representa el valor de adquisición, transformación o canje que tenga cualquier elemento, ¿no es cierto?, ya sea de activo como de pasivo. Es el valor al cual compré un bien o el valor en el cual eh, adquirí una obligación, ¿no es cierto?, con alguna institución o acreedor. Ese es el valor original, el que se produjo al momento de la transacción económica. A eso se refiere el costo histórico. Pero existen otras formas de medir hoy día la norma internacional, como lo conversábamos en la clase anterior. Lo que pretende es poder acercar la información financiera a la realidad, ¿no es cierto?, de mercado de la empresa. Por esa razón se hace necesario poder incorporar otras formas de medición que permitan esa actualización de la información en los estados financieros. Sin duda, el costo histórico sigue siendo un elemento de medición importante dentro de los elementos de los estados financieros, ¿ya?
Vamos a ir revisando las normativas y viendo cuáles son las distintas alternativas que tienen para medir un inventario, un bien de propiedad, planta y equipo, un intangible, y vamos a ver cómo las empresas van, ¿no es cierto?, tomando decisiones respecto de esa valorización. Pero también existe el valor corriente, que va a estar dado por tres conceptos, ¿no es cierto?, importantes para poder establecer este valor corriente, que es el valor razonable, el valor de uso y de cumplimiento y el costo corriente. El valor razonable como concepto ya está tratado, ¿no es cierto?, en la NIF 13. El marco conceptual del 2010 no incorporaba este concepto que es muy importante hoy día porque nos permite precisamente poder acercar el valor de la empresa a un valor de mercado, ¿ya? Que es este establecimiento del valor o el precio que partes interesadas y de común acuerdo deciden, ¿no es cierto?, colocar a una transacción económica. Y en ese contexto es que existen distintas situaciones que se pueden considerar para poder medir el valor razonable. El valor de uso y de cumplimiento, ¿no es cierto?, son conceptos importantes también, sobre todo cuando tengo operaciones que van a afectar los flujos futuros de efectivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la indemnización por año de servicio, que es un pago, una obligación que la empresa tiene que realizar en el futuro, pero que tiene que reconocer hoy, va a tener la posibilidad de poder medir y cuantificar ese valor a través de estos conceptos. El costo corriente también es un valor importante porque nos refleja el valor en el cual la empresa incurriría si en el día de hoy quisiera, ¿no es cierto?, reponer, adquirir nuevamente un bien o un elemento de los estados financieros. Cuando vamos revisando la norma, vamos a ir aplicando todos estos elementos que aparecen aquí bajo el concepto de medición de los estados financieros. Entonces es importante que tengamos en consideración, ¿no es cierto?, que vamos a ir revisando ya en forma práctica cada uno de estos conceptos cuando vamos analizando cada una de las normas contables. También tenemos, ¿no es cierto?, los distintos conceptos de capital que establece, ¿no es cierto?, este marco conceptual. El capital financiero, es decir, los activos netos de la entidad, es decir, el derecho sobre los recursos, ¿no es cierto?, netos o activos menos pasivos. Y el capital físico, es decir, la capacidad productiva que tiene la empresa. Estos conceptos de capital, ¿no es cierto?, que establece el marco conceptual, permite a la empresa tomar decisiones y definiciones respecto de cómo va a establecer el capital, ¿no es cierto?, de la entidad. Para nosotros, para nuestro país, el concepto que va a aplicarse respecto al capital es el capital financiero, es decir, el concepto de patrimonio que hoy día nosotros reconocemos como, ¿no es cierto?, el valor residual de los activos netos de la entidad. Por último, la idea, ¿no es cierto?, de esta sesión es poder establecer algunas casuísticas donde tomemos la información que aparece en este marco conceptual a través de sus distintos capítulos, ¿no es cierto?, y podamos identificar dentro de situaciones o casos si es que existe el cumplimiento o la vulneración de algunos elementos que están presentes en este marco conceptual. Estos casos prácticos los vamos a revisar en la sesión de hoy, ¿no es cierto? Y además vamos a llevar a cabo el proceso de una guía de aplicación que vamos a desarrollar en forma grupal y que posteriormente vamos a retroalimentar a través de la resolución que ustedes van a llevar a cabo, ¿no es cierto? Y que vamos a subir en un foro para poder discutirla en la próxima sesión. Bien, entonces vamos a continuar con las actividades, ¿no es cierto?, prácticas el día de hoy para revisar, ¿no es cierto?, estos casos de aplicación.